Buenos días, buenas tardes a todas las personas que una vez más nos siguen en este espacio de Ciudadanía Enfocada. Como todos ustedes saben, Ciudadanía Enfocada es una actividad que se enmarca dentro del proyecto Acción ODS, menos de 3.000 habitantes, para poblaciones de menos de 3.000 habitantes, y que en este caso esta actividad la enmarcamos dentro de la línea de apoyo en torno a herramientas virtuales y a presencia en redes sociales. El proyecto Acción ODS para poblaciones de menos de 3.000 habitantes está financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de la AECI, y realiza la Asociación de Universidades Populares. Nuestro objetivo no es otro que acercarles experiencias que se están desarrollando en nuestra comunidad autónoma de forma sencilla, fácil, donde obviando y olvidándonos de los tecnicismos e intentando que nuestra comunicación sea fluida y cercana. Sepan también que, aun a pesar de que esto va a ser emitido en forma de grabación, siempre tendrán la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros para matizar o aportar cualquier visión o consideración o pregunta o duda que puedan surgirle. Hoy tengo la suerte de compartir este espacio con un amigo y un experto en el mundo de la educación y la participación joven. Él es Isidro Montes Cortés. Buenos días, buenas tardes para los que nos escuchan de Buenas, fuera. Juan. Encantado de estar aquí contigo. Un placer, Isidro. Te agradezco enormemente que hayas encontrado un hueco en tu agenda y, sobre todo, que hayas ofrecido a compartir tu conocimiento, ese que tanto vale y que tanto cuesta conseguir, ¿no? A tu disposición. Isidro Montes Cortés es profesor de formación profesional, con una larga experiencia ya a sus espaldas, muchos años. Dirigió un proyecto que se llamó Simulex, y bueno, pues digamos que sus inicios, donde se produjo gran parte del cambio de su visión o de su posicionamiento ante la realidad de la educación, está en la participación en un grupo de emprendimiento de unas 40 personas, creo que fueron hace ya como 20 años, creo, aproximadamente, ¿no es así? Isidro, Simulex, o ¿cómo es así se dice? Simulex. Sí, mira, Es una Juan. característica diferenciada, ¿verdad? Sí, si quieres te comento. Empezamos con simulación, con Simulec, pues es un proyecto de la Consejería de Educación que se implantó a partir del 2002-2003 en algunos centros de la comunidad. Y lo que se trataba era de, bueno, muchas veces lo que pasa en la vida, pues, y tienes que ir aprendiendo y tienes que ir practicando y probando qué es lo que puede ser mejor, sobre todo en este caso, pues para tus alumnos, ¿no? Entonces nosotros estábamos muy convencidos de ese grupo de profesores que empezamos, de que acercarnos a la realidad del trabajo, la realidad laboral, a través de la metodología de simulación, pues era un acierto. Y es verdad que fue un acierto, como tú comentabas al principio, porque dejábamos un poco lo que era, entre comillas, la teoría, aunque siempre en formación profesional hemos estado muy cercanos a la práctica laboral, lógicamente, pero con esa simulación en la que tratábamos de reproducir una oficina en nuestro centro y además estar en contacto con otros centros de toda España, incluso de Europa, a través de una fundación que nos daba el apoyo técnico, CEFED, que está en Barcelona. Pues yo creo que fue todo un acierto para nosotros como profesores, porque veíamos que los chavales se involucraban más en el trabajo, al ver más esa cercanía en su educación diaria, ¿vale? No solamente teoría o una teoría con una práctica, sino que realmente estaban involucrados en el trabajo real a través de una simulación con una empresa propia y con otros centros de toda España, como digo, y de Europa. Se producía, veíamos cómo ellos se metían en el papel, porque yo siempre les digo que esto es un teatro, es una simulación, pero cuanto más nos metamos en el papel, más vamos a aprender. Y era cierto, ¿no? Desde que enviaban una cosa y otros compañeros le devolvían diciendo que estaban mal, se enfadaban o intentaban hablar con los otros compañeros para venderle algo. Es decir, se producía, veía ese cambio en la motivación de tus alumnos, ¿no?
Pero lo que estamos comentando, Juan, que a pesar de que eso acercaba a la práctica laboral, nosotros veíamos que faltaba algo. También no solamente acercarlos de esa manera, sino que también tuvieran una iniciativa o trabajar en el emprendimiento. No solamente a través de una iniciativa personal, un emprendimiento personal, sino también como puede ser dentro de una empresa, tenga iniciativa e innovación, que es una de las cosas que hemos estado comentando, que demandan las empresas, ¿no? Tener esa iniciativa o esa capacidad de innovación o creatividad dentro de la propia empresa. Y a través del Grupo de Acción Local de Tagus, de la comarca de Tajo-Salor, y de emprendedores, de los compañeros de emprendedores, de Juan Carlos, Fernando y Damián, pusimos en marcha también lo que nosotros denominamos como talleres de innovación e emprendimiento, y fue un paso más allá para que los chavales pues empezaran a trabajar otras competencias que veíamos que eran necesarias en su formación, como no a lo mejor unas competencias tan técnicas, pero que sí que las empresas lo demandan. Podemos hablar pues, de trabajo en equipo, comunicación, iniciativa, como he dicho, creatividad, responsabilidad en el trabajo, que al final es un poco lo que te demandan también las empresas, no solamente esos conocimientos técnicos. ¿De acuerdo? Estaríamos hablando casi de 3 ejes que contribuían al proceso de aprendizaje o al proceso formativo. Un eje técnico que se focalizaba en las destrezas específicas de la especialidad en la que se estaba trabajando, matemáticas, idiomas, etcétera, lo que es el currículum educativo propiamente y archiconocido. Le sumábamos una parte experiencial, por decirlo de alguna forma, que en lo que ellos aplicaban lo aprendido a herramientas y a empresas realmente, porque aunque eran simuladas, funcionaban como empresas propiamente hechas, y lo completamos con unos conocimientos en competencias genéricas y emprendimiento que digamos que están más relacionados con las capacidades de las personas y sobre todo con la capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? En estos tiempos tan difíciles y tan líquidos, ¿no? Este tipo de modelo, ¿pudiste observar si permitió que el aprendizaje o que el aprendizaje trascendiera más allá del aula? Es decir, que se produjeran encuentros, que los jóvenes generaban conversaciones en la calle, que investigaban, que se veían fuera de horario. ¿Pasó esto? Sí, vamos a ver, todavía tenemos que avanzar en esa parte que comentas tú, que ojalá pues lo que trascendiera más todavía fuera de la calle, pero sí que es un cambio y sí que hemos ido avanzando porque, como tú dices, llevamos 20 años trabajando en esto, en concreto desde el 2015 en Arroyo y bueno, la comarca del Tajo-Salor, es cuando empezamos ese proyecto de emprendimiento y de innovación. Y hemos ido avanzando, hemos ido cambiando, ¿no? Incorporando nuevos recursos, pues desde un taller o un laboratorio que nosotros denominamos de innovación, con impresoras 3D y otros equipamientos, a una herramienta que tenemos a nuestra disposición, que nosotros denominamos incubadora virtual, que a través podemos hacer el mismo taller y que los chavales trabajen en su proyecto de modo virtual a través de una aplicación web. Incluso ahora ya pues el paso casi que tenemos que hacer para cerrar ese círculo y gracias a la instalación en la zona, en la comarca de los Circular Fab por parte de la Diputación y trabajar con los empresarios y con las instituciones de la zona, que es muy importante porque yo creo que los alumnos tienen que participar activamente en donde están viviendo, ¿vale? Entonces yo creo que ha sido un acierto. Lo primero, trabajar en colaboración con todas las instituciones, aprovechar todos los recursos. Eso creo que ha sido uno de los mayores aciertos y encima aprender unos de otros, ¿vale? No solamente aprovechar los recursos. Entonces yo creo que se dan esas sinergias, esas colaboraciones que potencian el trabajo común, ¿no? Y yo creo que también los chavales se nutren de eso porque lo ven en nosotros cómo colaboramos
y es un aprendizaje invisible, ¿no? Ellos tratan después de repetirlo en sus proyectos y yo creo que, como comentabas tú al principio, ellos sí que el taller permite que los alumnos se fijen no solamente en lo que hay en clase, sino lo que hay fuera de clase. Siempre les decimos y trabajamos con ellos para que sean capaces de observar las oportunidades que hay en lo lejano, ¿no? En todo el mundo, ¿vale? Pero también en lo cercano, es decir, lo que puede haber en su comarca, en sus pueblos, que puede ser un recurso que muchas veces a lo mejor está incluso infravalorado, ¿no? Porque eso nos pasa como personas, ¿no? Que muchas veces lo cercano no nos parece relevante y sin embargo yo creo que cuando lo observamos y lo unimos con cosas del exterior somos capaces de sacar ese rendimiento. Y una cosa que sí que me gustaría resaltar mucho, Juan, yo creo que muchas veces no nos damos cuenta, pero infravaloramos a nuestros jóvenes. Los metemos casi en un cubículo y le decimos, bueno, tú tienes que hacer esto. Y como las personas tenemos esa capacidad de adaptación, de decir, bueno, si nos dicen que tenemos que hacer esto, pues hacemos esto y se acabó. Y yo creo que con estas actividades les obligamos a salir de la caja, como dicen los americanos, y empezar a ver lo que pasa a su alrededor, observar, como decíamos antes, tener también espíritu crítico, ser capaces de ver con otros ojos la realidad, incluso intentar cambiar su realidad más cercana, porque talento tienen. Muchas veces lo que les falta a ellos es tener confianza en sus capacidades y que nosotros les ayudemos a ver qué es lo que le gusta y qué es lo que le motiva. Te voy a hacer un comentario de Ken Robinson, un experto en educación fallecido, lamentablemente, que él tiene una conferencia archifamosa en la que nos viene a decir que lo que no puede ser es que el sistema educativo deje salir a una persona del sistema sin que sepa en qué es bueno, o qué es lo que le motiva, qué es lo que le gusta. Y yo creo que ahí estamos desperdiciando mucho talento. Y a través de estas metodologías, como hemos hablado de simulación, de emprendimiento, e incluso las que hablamos pues del método socrático, de hacernos preguntas o de hacerles preguntas a los chavales en otros entornos, porque muchas veces trabajamos en el laboratorio de innovación fuera del aula, fuera de la clase, y ya rompemos esas fronteras, ¿no? Tanto físicas como mentales, que muchas veces nos autoimponemos, y es muy curioso ver la capacidad o los talentos que tienen los chavales creando cosas nuevas simplemente de la observación, de la experiencia o relacionándose unos con otros, ¿no? Y cómo se meten en el papel ya cuando les dejamos libertad. Mi amigo Fernando Barrena siempre nos dice que se ve perfectamente cuando hacemos el taller cómo hay un clic en el que ellos ya casi sin darse cuenta rompen los estereotipos y ya empiezan a hacer lo que ellos creen que tienen que hacer. Y es increíble cómo se da ese cambio de personas que tú nunca esperarías que fueran capaces de idear algo, de desarrollar un proyecto, incluso luego de presentarlo, cómo son capaces de hacer una presentación en público y grabándose. Que eso me parece increíble, ¿no? En alguna lectura de tus artículos he podido leer, recuerdo la experiencia de un software que creó una chica, una alumna, ¿no? Y que te lo presentó y te dijo, bueno, ¿y esto cómo lo has hecho? ¿Quién te lo ha enseñado? Y te dijo, bueno, hasta ella misma estaba sorprendida porque le funcionaba, ¿no? Es decir, bueno, sí, todo lo he hecho yo pues bicheando y buscando, ¿no? Y de repente, bueno, pues a partir de esa experiencia, de esta experiencia, ella encontró tal vez uno de los talentos que tenía ocultos y que posiblemente los modelos tradicionales no le permiten despertar. Desde luego la libertad de creación, la libertad y la participación en todo el territorio, es decir, el concepto que estás hablando de romper las paredes de la escuela, que la escuela no sea un espacio, el único espacio donde se produce el aprendizaje, sino que el aprendizaje como bien sabemos, está presente en todos lados y el despertar esa escucha activa, esa implicación y esa participación de los jóvenes es, sin lugar a duda, importantísimo, ¿verdad? Sí,
Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Yo creo que para, como tú dices, para afrontar los retos que ahora mismo tenemos a nivel mundial, pero no solamente mundial, porque vamos a hablar de cambio climático, superpoblación, bueno, la pandemia yo creo simplemente la punta del iceberg, ¿no? Pero a nivel local, pues que nosotros como tú sabes, estamos trabajando con el tema del reto demográfico, ¿no? De la España vaciada, pero que no está tan vacía realmente, ¿no? Que también eso hay que romper una lanza en favor de las zonas como Extremadura, que yo creo que tienen un potencial increíble, no solamente en recursos naturales, recursos culturales, sino en el potencial que ya digo que tienen nuestros jóvenes. Y yo creo que cambiar también esa es una manera de cambiar ese relato, ¿no? Que a lo mejor nos hemos autoimpuesto y que realmente los chavales, pues cuando trabajan de esa manera, se dan cuenta pues de las capacidades que tienen, ¿no? Chavales que te hablo del grado más básico, precisamente de FP básica, en los centros, que han sido capaces de diseñar piezas en impresoras 3D, imprimirlas y luego venderlas, ¿no? Entonces, si a mí me lo dicen hace 5 años, o no te digo ya 10, 5, digo, no, venga, eso Pero fíjate que eso es imposible, me ha parecido ¿no? especialmente interesante y de gran valor para el aspecto de aprendizaje y también para el aspecto de motivación, predisposición, participación, motivación, visión, creatividad, el que Sí. los alumnos, los participantes, perdón, las personas participantes puedan desarrollar procesos donde lo que aprenden les da, lo producen, ¿no? Me parece que esto es un aspecto de vital importancia, más allá de, como has comentado, de que se dé cita ahí el aprendizaje invisible, Sí, pero desde luego el aprendizaje sí, sí, sí. el aprendizaje por proyecto, que dirían que lleva diciendo Europa no sé cuántos, o el mundo educativo no sé cuánto tiempo, el aprendizaje por servicio tan de moda últimamente y que para mí Sí. tiene también una importancia vital, y el aprendizaje por producto, que me gusta a mí llamarle, ¿no? Y que algunos puristas me tiran de las orejas cada vez que lo digo, pero que yo Sí. creo que es interesante. Desde luego tiene unas repercusiones directas en la persona protagonista de ese hecho importantes, ¿verdad? Cambia la Sí, mirada de los jóvenes, sí, ¿no? sí, sí, totalmente. Yo creo que, como hemos comentado al principio, hay que trabajar mucho en esa motivación, en que los alumnos vean que son capaces de hacer cosas mucho más allá de lo que ellos realmente piensan, porque tienen esas capacidades, ¿no? Y no encajar a los alumnos. Yo algunas veces me refiero a los juegos de los niños que tienes que meter las piezas en un cuadrado, un círculo, un triángulo, y a lo mejor en el sistema educativo estamos diciendo que todos tienen que ser cuadrados, y en realidad eso no pasa en la vida, ¿no? Entonces, también yo creo que hay que abrir esas puertas y decir a los chavales, bueno, tú a lo mejor a este nivel académico no eres bueno, pero sin embargo eres un fenómeno diseñando, eres un fenómeno a lo mejor produciendo cortometrajes, o eres un fenómeno en lo que sea, ¿no? Entonces hay que buscar esa parte, y yo creo que de ahí es cuando ellos empiezan a verse que pueden hacer cosas y empiezan a motivarse. Entonces, es verdad que todavía nos queda mucho camino, tenemos que realizar muchas cosas, pero lo que tú has estado hablando, claro, hemos pasado con ese aprendizaje por proyecto y ya al siguiente casi por producto o por reto, y estamos dando unos pasos en el que acercamos lo que es el trabajo en el aula a una realidad. Es decir, tú vas a hacer esto, vas a producirlo y vas a comprobar si sirve o no sirve, ¿vale? Y luego hay otras cosas que a mí me gusta mucho comentar, porque yo creo que es un reflejo de muchas veces de lo poco acertado que estamos y que no somos capaces de ver en los chavales el potencial que tienen. Te comento. Nosotros les decimos, oye, mira, tienes que desarrollar una idea, luego un proyecto, lo vas a explicar, vamos a intentar ponerlo en marcha como podamos, con las impresoras o con los recursos que sean, y ellos te explican, no, mira, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro,
Y, bueno, pues perfecto, mira, me parece idea, los matizamos. Bueno, en muchísimos proyectos hay una parte social, en la que se refieren a algo social. Mira, quiero hacer una clínica veterinaria y voy a asistir a nuestros clientes a través de drones, cuando no pueda ir yo, ¿vale? Digo, eso no se me hubiera ocurrido a mí en la vida, ¿no? Que pudieran utilizar una tecnología como de drones en una clínica veterinaria, y ellos lo hacen. Y luego, además, te dice, no, pero mira, una parte de los recursos de la clínica los voy a utilizar para aquellas personas o para aquellos animales que no puedan pagarlo. Y lo voy a hacer de manera altruista. Y dice, ostras, ¿cómo se le ha podido ocurrir a esta persona, ¿no? Este alumno o esta alumna? Primero lo de los drones y luego reservar ese espacio para algo social, ¿no? O otro chaval que quería organizar una asociación de baloncesto para participar en torneos, y decía que, bueno, que le gustaría que hubiera una parte o una parte del equipo o una parte de la asociación que fuera un equipo de personas discapacitadas, ¿no? Entonces, cómo ellos son capaces no solamente de desarrollar esa parte a lo mejor más económica o empresarial, sino que también les gusta irse a la otra parte, ¿no? Por las motivaciones o las referencias personales que pueden tener. Y es una cosa que me gusta resaltar, ¿no? Porque lo que está claro que la visión, que el protagonismo de la visión joven en este nuevo tiempo es absolutamente necesario. Si alguien está construyendo este nuevo tiempo, seguramente serán los jóvenes, y si alguien puede encontrar respuestas como las que tú estás diciendo, seguramente serán los jóvenes. Hay una absoluta necesidad de escuchar al colectivo joven. Puede ser quizá una de las claves que tengamos que poner encima de nuestra mesa para aquellos que nos dedicamos, aquellas personas que nos dedicamos a la intervención social, a la generación de sociedad, a la lucha por la mejora de nuestro mundo más igualitario, más sostenible, más equitativo. Posiblemente sea una de las claves, ¿verdad? El que los jóvenes sean más protagonistas de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, ¿no? Sí. Yo creo que es fundamental. Lo primero, a lo mejor con esa visión más por parte del sistema educativo, a lo mejor pues de formarlo y al final de forma integral como una persona, pero que luego todo eso va a repercutir en la sociedad, ¿no? Si tú tienes unas personas con esa capacidad de observar su entorno, con un espíritu crítico, que vean que hay cosas que cambiar y que sean capaces de participar, al final con todos los conocimientos y todas las herramientas o capacidades que les podamos dotar, no solamente por las que hemos hablado, a lo mejor, pues de conocimientos más clásicos de historia, de matemáticas o de lengua, y otras capacidades técnicas, pues como hemos hablado de la formación profesional, sino con otras que, pues lo que estamos comentando, ¿no? Pues que tengan esa capacidad de observar el entorno, que vean las oportunidades, que tengan espíritu crítico, que sean capaces de trabajar en equipo, de tener recursividad, ¿no? de buscar recursos para cambiar su entorno. Al final va a repercutir en toda la sociedad, y como estamos hablando, pues uno de los retos que tenemos puede ser el despoblamiento, puede ser uno de los pilares que vamos a tener que recurrir a ellos, ¿no? Porque yo a lo mejor, como tú sabes, Juan, soy bastante crítico con las cosas, y yo creo que nos vamos a tener que remangar las mangas y ponernos a trabajar muy en serio, porque si pasa esto es que algo no estamos haciendo bien. Entonces, bueno, pues uno de los trabajos que vamos a tener que ponernos a fondo con ellos, pues va a ser con los jóvenes, ¿no? Porque todos sabemos que el ideal ahora mismo de las personas jóvenes es casi salir de los pueblos o de las zonas rurales e ir a una ciudad. Y yo creo que está bien, ¿no? Que vean otras cosas, pero que también pueden retornar y que vean el potencial que se tiene en las zonas rurales, ¿no? Estamos diciendo que la pandemia nos ha hecho ver también las oportunidades que hay en las zonas rurales. Bueno, pues podemos aprovechar como palanca, ¿no? Esta desgracia, pero también puede ser una palanca que nos sirva para iniciar ese cambio profundo que necesitamos. Sí, me ha parecido muy interesante el que
el trabajar con el joven con la mirada local, pero también con la mirada global, para la mirada local. Quiero decir, qué duda cabe que eso es una reflexión que tiene una importancia vital, ¿no? Para posicionarnos en el mundo y posicionarnos en la nueva realidad. Claro, yo creo que estoy de acuerdo contigo en que nadie piensa en decir a los jóvenes quédate en el pueblo, no, ve donde tengas que ir, comparte con quien tengas que compartir, porque como tú bien has dicho, uno de los valores importantes que también seguramente han aportado mucho al colectivo o al trabajo que estáis haciendo, eran las redes internacionales en las que habéis participado, donde jóvenes de distintos países se encontraban. Eso también forma parte de esa visión global y de ese cambio, ¿no? Eso también motiva a una participación mucho más activa. Lo que he aprendido allí puedo aplicarlo aquí, lo que estoy haciendo aquí lo pongo en valor allí y además lo comparto, ¿no? Creo que también tiene un valor importante, ¿no? Sí. Yo creo que tienes toda razón. En el fondo es ver otras realidades y aprender de otras personas, ¿no? De cómo viven y de cómo piensan y de cómo trabajan, ¿no? Llegar a esa mezcla. Nosotros tenemos una dinámica en creatividad siempre de cómo pensando una persona puede llegar a una cosa, pero sin embargo si piensan varias, llegan muchísimo más. Entonces, lo que tú estás comentando, pues personas de distintas zonas, incluso de distintos países, pues ya tuvimos una experiencia el año pasado, Juan, cuando tú comentaste el trabajo que hacéis en Sudamérica, ¿no? Que todavía tenemos ahí que seguir trabajando, ¿no? Para tener esos encuentros con esos jóvenes de Sudamérica y de Centroamérica. Y ahora mismo, pues, lo más cercano, lo que sabes que estamos trabajando con el tema de la Bauhaus, de la Swing Bauhaus aquí en Extremadura, y es un proyecto realmente internacional, ¿no? Porque trabajamos con otras regiones de Portugal y precisamente uno de los proyectos que salieron en el trabajo de la Swing Bauhaus es poder trabajar con jóvenes de zonas rurales, zonas urbanas y de los dos países, ¿no? Para tener esa mezcla entre ellos y que puedan aprender y aportar desde distintos puntos de vista. Estamos casi en los últimos minutos ya, fíjate qué rápido, parece mucho tiempo, pero el tiempo se escapa a veces y a veces parece que se para, ¿no? Creo que hay conceptos muy interesantes que se han puesto sobre la mesa y que yo creo que todo el mundo va a saber valorar una educación o un proceso de educación que sale del aula, que va más allá, que toma como protagonismo a la sociedad, que invita a los jóvenes, que entrena a los jóvenes, que prepara a los jóvenes para que tengan esa mirada amplia y esa mirada de escucha que genera participación desde la iniciativa propia, desde la invención, que habla de la cuarta revolución industrial con Circular Lab, o que habla también de los nuevos movimientos como la nueva Bauhaus, que habla de nuevos métodos de aprendizaje invisibles por producto, por proyecto, y que habla sobre todo de tres capacidades que necesitamos las personas y que seguramente que están lógicamente enganchados a lo que es la educación a lo largo de la vida, ¿no? Que también necesitamos todos, ¿no? Competencias técnicas, competencias experienciales y competencias de emprendimiento genéricas que hagan que las personas sean más fuertes. Todos estos conceptos hemos estado tratando. A mí me parece que es una invitación también a que los profesores, el otro día yo vengo del mundo de la educación, mi padre, mis hermanos, mi familia, había muchos educadores. Yo decía que había dos claves importantes, dos trabajadores, dos profesiones importantísimas. Uno es ser sanador y otro es ser curador, ser educador, ¿no? El mundo no existiría si esto no fuera posible, sin quitar el protagonismo al resto, ¿no? Hemos hablado de espíritu crítico, de jóvenes que dicen, de jóvenes que no se callan, de jóvenes que reivindican su libertad para poder crear sus formas para hacer. Si tuvieras que destacar, ya para finalizar, Isidro, si tuvieras que destacar un aspecto concreto que consigue este modelo educativo en el cambio de la persona, ¿qué diferencia
en un joven que participa en este proceso de aprendizaje con respecto a aquellos que están en modelos más tradicionales? Obviamente estamos hablando de aprendizaje grupal, donde unos aprenden de otros, donde la competencia no es tan atroz, donde los números o las puntuaciones no importan tanto, donde se está detectando el talento, donde se pone en valor. Si tuviera que decir el cambio importante que se produce en un joven en este modelo frente a otros modelos, ¿en qué te pararías? Sí, pues bueno, es difícil, porque yo creo que tiene muchas virtudes. Esto no quiere decir que el sistema tradicional no haya que seguir utilizándolo, ¿no? Muchas veces discutimos entre nosotros los profesores, ¿no? Y comentamos que bueno, que las nuevas metodologías, digo, no hay que olvidar, como tú dices, los conocimientos y los conocimientos técnicos, ¿no? Es decir, una cosa no quita la otra, lo que sí a lo mejor cómo llegamos a ellos, ¿no? Y que bueno, hemos estado trabajando con Kairos, todo eso, en el nuevo contrato social para la educación, y está claro que la sociedad y el mundo laboral está demandando otras capacidades. Entonces, yo creo que la virtud que podríamos destacar, como tú comentas, que querías que para finalizar, podría ser esa, que realmente los chavales se dan cuenta de las capacidades que tienen, o incluso yo diría más de qué es lo que les motiva, porque en esencia, al principio, casi como un engaño para hacerlos entrar en el juego, les preguntamos qué les gusta. Y a través de eso ellos van viendo qué les motiva, y a través de eso van trabajando las otras capacidades y se van dando cuenta de que pueden hacer muchas cosas. Entonces, es verdad que queda mucho trabajo, pero yo creo que es la senda correcta, es la senda adecuada. Y desde luego se ve el cambio, es que es sorprendente. Y ahora mismo te voy a decir una cosa que no solamente los alumnos, sino los profesores. Se ve el cambio en los alumnos. Como te decía antes, ver alumnos que han sido capaces de presentar sus proyectos, que han sido capaces de crear un producto y venderlo, darse cuenta de cuál era valioso, cuál no era valioso, que han observado en su entorno para poder ver qué recursos podían utilizar, cómo se han ayudado unos a otros en el desarrollo del proyecto. Para un educador, como tú sabes, es emocionante, ¿no? Pero para que tú veas también cómo se produce el cambio no solamente en los alumnos, sino también en los profesores y en los compañeros, como muchas veces a lo mejor se acercan compañeros con escepticismo a los talleres o a las actividades, y cómo ellos al final son ellos mismos los que reclaman que cuándo se van a hacer y que quieran aprender, ¿no? Muchas veces se acercan y te dicen, bueno, es que yo no sé cómo empezar, pues necesitaría, digo, mira, lo principal es que hayas visto que esto funciona. ¿Y por qué que funciona? Porque ven el cambio en los chavales. Entonces, yo creo que eso es lo que nos tiene que motivar, y para llegar al final a intentar cambiar. Como ya te digo, no es un cambio aquí, vamos a poner todo esto patas arriba, no, pero sí está claro que vamos a tener que hacer una mezcla entre esa enseñanza más tradicional, y vamos a tener que ir evolucionando hacia el cambio, pues, introduciendo ya de verdad metodologías activas que cambien el sistema, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar después a cambiar el entorno más cercano, como hemos estado hablando, pues, y luego a tener un cambio más profundo en la sociedad. Y yo creo que es un poco lo que resaltaría como resumen, Juan. Pues podríamos seguir hablando. Efectivamente, la parte del sentir del profesorado se nos ha escapado. No hemos entrado en detalle en ello. Nos daría para otro ciudadanía enfocada, que posiblemente podamos tratar en otro momento. Jóvenes conscientes de las capacidades que tienen, con herramientas para poder desarrollarlas, con protagonismo en la sociedad,
con una sociedad que ofrece espacios y oportunidades y que los escucha, con profesionales comprometidos que trabajan con nuevos métodos, sabiendo que lo antiguo, que lo anterior también tiene valores positivos que hay que mantener. Y para terminar, ¿no? Como dice Isidro, nos falta mucho por hacer, pero seguramente será más fácil hacerlo si estamos todos juntos y si todos contribuimos a ello. Muchísimas gracias, Isidro. Un abrazo grande y gracias a ti, Juan. Y la invitación a toda la ciudadanía para que forme parte de este grandísimo proyecto. Encantado de estar con vosotros y a vuestra disposición. Un saludo. Muchas gracias. A ti, Juan.